Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia y Café, su podcast de psicología. Yo soy Daniel Quetzal y hoy les quiero hablar de la zona de confort. Pero antes de empezar con el podcast, ya saben que es martes, entonces pues voy a abordar un poquito el tema del café porque es algo que me gusta bastante. Eh, bueno, no es hoy el Día Internacional del Café, pero se acerca, es el 1 de octubre. Entonces, el primer Día Internacional del Café fue en el 2015. Se realizó en Milán y tiene la intención de promover pues el uso del café como bebida, ¿no? Entonces es un muy bonito día, tiene bastante poco que se empezó a hacer, a internacionalizar eh, vaya, celebrarse un día internacional para algo que lleva pues bastante tiempo. Aquí en México, pues el café, pues ya tiene, me parece que es del siglo XVII, XVIII, por ahí, que empezó a consumirse más en México. Y fíjense, está bastante curioso porque nuestra bebida era el chocolate o el pozol. Por cierto, hoy es el Día Internacional, el Día Nacional del Maíz, que es un día muy bonito. Y el pozol es una bebida que se fabrica con maíz. Pero bueno, entonces, para que el café llegara a lo que es hoy en consumo en México, pues fue un proceso bastante lento, por así decirlo, donde la población empezó a consumirlo un poquito y pues hoy en día México es el onceavo, doceavo productor de café por ahí a nivel internacional y vaya, pues ya saben que aquí el café que más se consume es el de Chiapas, el de Veracruz y el de Oaxaca, ¿no? Pero hay cafés muy ricos de aquí, de Hidalgo, ya se los he recomendado antes, hay uno que se llama Denali, que es muy bueno y es de Calnali, si tienen oportunidad de conseguirlo las personas de aquí de Hidalgo o de Pachuca, pues se los recomiendo totalmente. Y ahora sí, vamos a abordar un poquito más el tema de la zona de confort. Cuando hablamos de zona de confort, está malversado, por así decirlo, o recordemos que cada quien va a tener un significado eh, o una definición propia de todo en la vida. Y la zona de confort se suele malinterpretar algunas veces. ¿Qué pasa cuando estamos en una zona de confort o cómo sabemos que estamos en una zona de confort? Bueno, en mi caso, una zona de confort tiene que ver con un estancamiento, con un no hay movimiento, no hay una intención, no hay un intendiere, no hay ni un qué ni un cómo en la vida. Entonces, cada vez que estamos en una zona de confort, no nos vamos a mover para nada, no nos vamos a desplazar, no va a haber crecimiento, no va a haber nada, 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 absolutamente nada. En términos psicológicos, más psicológicos, la zona de confort es un miedo o una ansiedad hacia tomar decisiones, hacia enfrentar las elecciones ante la vida, pues, y nos vamos a centrar en hacer lo que ya sabemos hacer bien, sin siquiera prestarle atención. Ni siquiera es algo tan cotidiano o tan monótono, porque en la monotonía se sabe que hay una monotonía. En la zona de confort es un movimiento automático, es un existir sin conciencia, por así decirlo, sin saber qué estoy haciendo, hacia dónde voy, cómo lo estoy haciendo. Una zona de confort no va a permitir ni que se retroceda ni que se crezca. Y es bastante importante saber que tampoco es algo negativo, o tan negativo, o bionegativo, por así decirlo. Se tiene la creencia de que cuando se entra en una zona de confort es algo malo. Y hasta cierto punto limita el crecimiento, sí, por supuesto que sí. Pero si estoy en una zona que realmente es confortable, ¿por qué me querría mover? ¿Para qué me querría mover? ¿Hacia dónde me podría mover? Que siempre estamos siendo, eso es un hecho, pero si de plano estuviera en una situación donde estuviera genuinamente confortable, no me movería. Yo no, al menos, para mí. ¿Por qué? Porque es algo tal vez que he estado buscando, es una meta que tengo planeada, es un lugar en el que me siento realmente cómodo
y no tendría por qué moverme al menos por un tiempo o indefinidamente o hasta que me muera. Es muy válido hacerlo. Se tiene la creencia de que cada vez que estamos en una zona de confort, no vamos a hacer nada más. Y es en parte cierto, en parte no es tan cierto porque si realmente fuese malo, lo cambiaríamos, ¿no? Si realmente fuese tan negativo, haríamos algo al respecto y es cuando se hace algo al respecto. Pero también algo muy característico de la zona de confort, de la que nos obliga a mover, la que nos obliga a avanzar. Recordemos que es muy parecido a la nada, a la nada de existencial, y hay una nada fértil y una nada infértil. La fértil es donde puede surgir la creatividad y salir y crear, ¿no? Y hacerse salir novedades y demás. El infértil es donde hay un aplanamiento completamente de la persona y no puede surgir ni generarse nada. Entonces, podemos estar en una zona de confort o en una nada fértil o infértil. Eh, una de las características, hablando más de la parte psicológica, es que las zonas de confort tienden a no ser tan confortables como parecieran, sino que es a lo que estamos acostumbrados, a lo que sabemos bien, lo que domina bastante bien, lo que se tiene tan manejado y tan aprendido que no nos arriesgamos a salir de ahí, no nos arriesgamos a hacer algo diferente, a hacer más, a intentar cosas nuevas o a dejar de hacer cosas, porque eso también es parte del crecimiento. Creemos, o se suele creer, o yo solía creer, que cuando se hacía más se puede crecer nada más, pero también haciendo menos se puede crecer, puede haber un crecimiento dejando de hacer actividades que pueden ser dañinas, como, no sé, consumir sustancias o comer de más, como mi problema con el pan, pero eso lo contaré más adelante. El punto es que las zonas de confort suelen no ser tan confortables, suelen no ser tan benéficas, suelen no ser tan nutricias para la persona que está ahí, pero está ahí por comodidad, que la comodidad y el bienestar son cosas muy diferentes. Eso sí me gustaría aclararlo, porque yo puedo estar cómodo en un lugar en el que no estoy bien o en el que no me siento bien, pero puedo estar muy cómodo ahí, puedo desenvolverme muy cómodamente ahí, puedo subsistir, existir e incluso disfrutarlo, aunque no sea un lugar sano o nutricio para mí. Suena un poco contradictorio, pero no lo es. Y por su parte, puedo estar muy incómodo en un lugar que sea sano para mí, que sea nutricio para mí. Pasa, vamos a tomar un ejemplo de las personas que están dentro del alcoholismo o dentro del tabaquismo o dentro de cualquiera de estas situaciones de consumo, eh, si van y son anexadas o llegan a una granja o tienen un periodo de intervención, no se sienten cómodos. La mayoría de ellas no se va a sentir cómoda o algunos de ellos no se van a sentir cómodos en un lugar que está siendo sano para ellos, sano entre comillas, ¿no? Entonces, es bastante importante saber que la zona de confort va a depender de cada persona y es muy importante cuando alguien más nos platica o nos cuenta o nos comenta sobre la situación que está, que no le llamemos así, que no le digamos eso, que no lo usemos tan a la ligera. Esto es un comentario muy personal, ¿no? Porque la otra persona pudiera interpretarlo de alguna otra forma. Si yo te digo a ti que estás en una zona de confort, no necesariamente va a ser algo negativo, puede ser algo también positivo, puede ser una zona que has construido con mucho tiempo y mucho esfuerzo y no quieres moverte de ahí. ¿Por qué? Porque te trae beneficios. Recordemos que las zonas de confort también van a traer beneficios a las personas que estén viviendo en ellas. Por eso están ahí, por eso es confortable, aunque no sea sano o nutricio. Una ganancia secundaria, una ganancia primaria, una ganancia consciente o inconsciente, va a estar ahí para que la persona pueda seguir ahí. Y no necesariamente son situaciones malas o situaciones dañinas. Pero bueno, cuando entramos a una zona de confort, ¿cuándo entramos a una zona de confort? Déjenme reestructurar esta pregunta.
tal vez en un trabajo, pudiera ser en una relación, pudiera ser en una universidad. Cuando estamos en un trabajo y no aceptamos otro porque estamos cómodos en lo que estamos, aunque el siguiente trabajo sea mejor, pero implique más riesgos, muy probablemente estés en una zona de confort. Y esto se los comparto porque me pasó recientemente. Me hablaron hace unas semanas. eh, Dice Aline que porque es el lugar en el que se siente segura. Claro, justo ejemplificando esto con su comentario, hace unas semanas me hablaron para ofrecerme un trabajo mucho mejor remunerado del que tengo, pero solo era por 3 meses, más o menos. Y era dejar, pues, era mudarme de ciudad y irme a trabajar a otro lado de tiempo completo. Y no lo acepté. No estoy en una zona de confort que sea negativa para mí, porque gracias al trabajo o los trabajos que actualmente tengo, pues vaya, he hecho algunas cosas importantes o interesantes para mí y estoy en una zona de confort que no está siendo tan negativa para mí o tan dañina para mí. eh, y no decidí no arriesgarme. Yo estoy consciente en este momento de que arriesgarme por un muy buen sueldo durante 3 meses implicaba dejar muchas cosas aquí y empezar de cero por 3 meses de sueldo. No es algo que me convenciera. Habrá quien sí, habrá quien diga, yo lo voy a hacer sin ningún problema y dichosos ellos. Pero esta zona en la que me encuentro en este momento de mi vida, me ha costado construirla, me ha costado traerla al frente y hacerla presente, y por eso es que decidí no dejarla por 3 meses. Si hubiera sido un año, si hubiera sido 3, 4 años, vaya, pues sin dudarlo tanto me aviento. Pero es a lo que voy, no todas las zonas de confort son negativas ni positivas. Eh, Pueden serlo, claro, pero ¿hasta qué punto son positivas o negativas? Si me volvieran a hablar y me dirían, sabes que el periodo se extiende 5 o 6 años, y yo dijera, no, me quedo aquí, tal vez ahí estaría en una, o se tornaría una zona de confort un tanto más negativa para mí. Esto es muy importante, es para la persona quien está en ella, no para los que están a su alrededor, porque ustedes son responsables de su propia vida, de su propia existencia. Y si yo estando en una zona de confort eh, va a ser mal o va a ser negativo o va a ser desgastante o poco nutricio para mí, esa es mi responsabilidad, no de ustedes. Y a veces pareciera un bien el querer hablar con una persona y exponerle un punto de vista diferente y que cambie la opinión, pero si la persona decide quedarse ahí, hay que respetarlo, habría que respetarlo, claro, al menos desde esta postura. De otras posturas psicológicas van a ser un tipo de intervención diferente para que cambie una conducta, agregue una conducta o elimine una conducta, si hablamos del conductismo, o para que resuelva un problema, o para que te obtenga una solución desde la terapia breve. No sé, cada corriente, cada paradigma implementará un sistema diferente. Al menos desde este se tendría que dejar a la persona hacer y, y con la conciencia de que mientras siga ahí, pues vaya, no va a haber ningún movimiento. Independientemente de crecimiento, no va a haber ningún movimiento. Esto es indispensable porque no solo se crece, también se decrece. No solo se incrementa, también se decrementa en la vida. Entonces, estar en una zona de confort no nos va a permitir ninguna de las dos, ni siquiera un movimiento lateral. No es estar adentro de un círculo donde no hay para dónde moverse. Y pues bueno, creo que es un buen momento para terminar este episodio y hoy me quiero despedir con esta frase de Ralph Emerson que dice, toda vida es un experimento, cuantos más experimentos haces, mejor. Y pues no me queda más que agradecer a todos los que escuchan, a todos los que están presentes en esta transmisión. Vamos a estar subiendo más contenido más frecuentemente aquí a través de la página de Facebook de Terapia Café, que también se va a subir en el canal de YouTube de Terapia Café.
y aparte se está subiendo el contenido a Spotify a través de el podcast de Terapia y Café, donde hay más podcasts míos y también se van a estar transmitiendo los de mis compañeras. Les recuerdo que este jueves que viene vamos a estar trabajando con el tema de educación en casa con un invitado especial, entonces no se lo pierdan. Muchísimas gracias y que tengan una bonita semana.